Comenzamos. Bueno, ahí ya estamos grabando, así que vamos a comenzar. Si el resto de los compañeros tiene posibilidad de prender la camarita, tanto mejor, para que nos podamos ver un ratito. Bueno, mis queridos, cuéntenme, antes de... Ahí la veo a Emeline. ¿Emeline se pronuncia el nombre? ¿Está bien o no? Hola, Hola, ¿está bien así dicho? ¿Emeline? ¿O no? Emelín, sí. Emeline, muy bien, ahí está. Eh, Bueno, cuéntenme, antes de comenzar a trabajar un poquitito, a continuar con lo que empezamos a trabajar con Fiore, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que discutieron en la primera parte de la clase? No, no creo. Solo tengo una duda sobre los parciales. Sí. No entendí bien cómo funciona. Los parciales van a ser virtuales, es decir, van a ser dos actividades que vamos a asignar en el campus virtual, con un plazo de resolución que no va a ser cortito, sino que van a tener 3, 4 días para resolverlo, que lo van a compartir en el campus virtual y que luego cada uno de ustedes va a tener su retroalimentación. La única instancia presencial, vamos a decir, va a ser la instancia del examen final, que es Vale, así, es la que vamos a tener allá en la sede de la universidad y que ese examen final seguramente va a ser administrado de manera oral. Pero las instancias evaluativas nuestras van a ser también asincrónicas, porque ustedes van a tener la consigna disponible un día y van a tener un plazo de tiempo, que no van a ser horas, sino van a ser días, para poder resolver el trabajo. ¿Mm? vale, gracias. De nada. Bueno, ¿el resto de los compañeros tiene alguna duda, alguna pregunta? Cuéntenme. Pudieron ver con Fiorella el contexto histórico, ¿no? De surgimiento de la sociología. Entiendo de que Fiore les contó un poco ese proceso, ¿no? Que recibe el nombre de la modernización, que fue un proceso que básicamente implicó un cambio social muy profundo, en donde básicamente nosotros podemos decir ese proceso implicó el cambio o el pasaje, ¿no? De un tipo de sociedad que habitualmente recibe el nombre de sociedad tradicional hacia un nuevo tipo de sociedad, una nueva forma de vida social, que habitualmente se la llama la sociedad moderna, ¿no? Es en ese contexto histórico de conformación de esta nueva sociedad, en donde aparece, vamos a decir, el estímulo intelectual, para poder comenzar abordar de manera científica el estudio del bien colectivo social. Entonces, entiendan que con Fiorella vieron el impacto, ¿no? Que tienen ciertos procesos, la importancia de la Revolución Francesa, la importancia de la Revolución Industrial, cómo fue cambiando, ¿no? La mentalidad humana a través de la llamada secularización e incluso también cómo se fue reconfigurando, ¿no? La vida colectiva a partir de la creciente urbanización, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿vieron? La democratización, la industrialización, la secularización, la eh, urbanización, todos ellos conformaron una nueva forma de sociedad. Una sociedad, vieron que para el siglo XIX ya se encuentra, vamos a decir, plenamente conformada y que justamente es en ese contexto particular en donde van a aparecer los primeros sociólogos. Vieron que desde esto que nosotros podríamos llamar es el conocimiento científico, van a tomar a esa sociedad como su principal objeto de reflexión, su principal objeto de análisis, ¿no? Entonces,
en algún punto nosotros podemos pensar, vieron, de que nuestra sociología de algún modo surge como el resultado de tratar de encontrar, ¿vieron? Respuestas a lo que implica vivir en una forma de sociedad que es radicalmente distinta a la forma societal previa, que, como les contaba hace un ratito, recibe el nombre de sociedad tradicional. Todo esto quedó claro, ¿no? Entonces, cuando lo discutieron con Fiore, ¿sí? Bueno, buenísimo. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase, ¿vieron? Es tratar de pensar cómo la sociología, que ya sabemos tiene un origen concreto a partir del siglo XIX, va de algún modo pasando por también distintas etapas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es como una suerte de periodización posible de la teoría social, la teoría sociológica, que en algún punto también nos va explicando, vieron cómo esta disciplina se va consolidando como una ciencia social que tiene claramente un objeto de conocimiento, un objeto de estudio propio y específico, y que al mismo tiempo, de alguna manera, va legitimando su propia posición como un saber experto acerca del mundo social. Miren, les quiero compartir una presentación que ustedes después van a encontrar disponible en el campus virtual. Luego de nuestra clase, vieron, se va a habilitar un nuevo mosaico, podríamos decir, del aula virtual, en donde todos estos temas que estamos discutiendo en la clase de hoy, ustedes van a tener ahí material, recursos para poder seguir trabajando y abordando. Cuéntenme si logran ver esta presentación Sí, profe. que les estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, buenísimo. Ahora te estoy A ver, viendo. esperen que voy a ver si la puedo agrandar. Ahí se ve más grandecita, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Buenísimo. Miren, vamos a tratar de plantear una periodización histórica de cómo se va desenvolviendo o desarrollando nuestra teoría social. Cuando hablamos de la teoría social, estamos hablando básicamente del conjunto de teorías que se van elaborando a lo largo del desarrollo de la historia de nuestra sociología y que vamos a ver, ¿vieron? Van teniendo características particulares por varios motivos. En principio, vieron porque el campo sociológico es un campo que se va conformando paulatinamente y que obviamente al principio, vieron, como toda nueva ciencia, de algún modo lo que pretende es que esta disciplina sea reconocida como un verdadero conocimiento científico de lo social. Y a medida que va avanzando el tiempo, vamos a ver también de que la propia disciplina va teniendo, vamos a decir, preocupaciones distintas, y eso se va a traducir también en el conjunto de teorías que se van a ir postulando a lo largo del tiempo. Esto también nos va a ayudar un poco a anticipar cómo vamos a ir trabajando en las próximas clases, porque muchos de los pensadores que ahora simplemente vamos a mencionar son justamente los que posteriormente vamos a ir trabajando con mayor profundidad. Hay muchas maneras, vieron, de periodizar el desarrollo de la teoría social, pero en general, a pesar de que pueden ir cambiando los nombres, en general todas, básicamente diríamos, coinciden en reconocer estas
etapas. La primera etapa, ¿vieron? De la teoría social es la que se va a conocer como la etapa fundacional. Van a ver de que algunos autores hablan de los llamados padres fundadores de la sociología y en otros casos se habla de ellos como la sociología enciclopédica. Y esto tiene que ver con ciertas características que van a tener las teorías de esta primera etapa. La etapa fundacional obviamente se vincula al momento en donde surge la sociología. Un surgimiento que nosotros sabemos se da a mediados o finales del siglo XIX. Muchos señalan de que el papá de la sociología es un pensador de origen francés que se llama Augusto Comte, que para el año 1844 va a publicar un librito muy conocido posteriormente que se va a llamar Curso de Filosofía Positiva y que en general, vieron, se reconoce ese hito como el momento fundacional porque por primera vez, vieron, Comte en ese texto va a denominar a esta nueva ciencia de lo social justamente sociología. Pero en realidad, muchachos, siempre ustedes tienen que tener en cuenta que una disciplina científica no surge a partir de el aporte de un único pensador, sino de un conjunto de pensadores que, un poco como seguramente les planteó eventualmente Fiore en la primera parte de la clase, pretenden dar, vieron, cuenta de un contexto histórico particular. Y es importante entender ese contexto histórico porque uno podría decir de que la sociología se configura como disciplina científica justamente con la pretensión de poder dar respuesta a la conformación de una nueva forma de vida social que logramos advertir justamente a partir del siglo XIX. Las reflexiones vieron acerca de la vida social, en realidad no son reflexiones que se inician estrictamente en el siglo XIX, sino que ustedes podrían pensar de que han habido muchos otros pensadores previos que han reflexionado acerca de la vida colectiva. Incluso vieron esa preocupación por pensar lo que implica vivir en sociedad. Nosotros incluso ya la podemos encontrar, vieron, en los primeros grandes filósofos de la antigüedad. Seguro que todos ustedes conocen a Platón o a Aristóteles. Y si revisamos parte de la obra de estos grandes filósofos, lo que vamos a advertir es que efectivamente estos grandes filósofos han tenido, ¿vieron? Obras en donde se han puesto a pensar y a reflexionar en torno a la vida colectiva. ¿Vieron? Platón tiene una famosa obra, seguro todos la conocen, La República, en donde él se pone a pensar en cuál podría ser la forma de organización política, ¿no? De una comunidad. El propio Aristóteles, ¿vieron? Cuando publica su famosa obra Política, se pone a pensar justamente, bueno, ¿qué es lo que implica? ¿Vieron que el ser humano sea un ser social, ¿no? Como lo llamaba Aristóteles, un animal político, y cómo tal condición, de alguna manera, lo obliga, ¿no? A este ser humano a vincularse con otros. Bueno, ¿qué implica esta suerte de necesidad de los seres humanos de vivir con otros?
Y así podríamos seguir, ¿vieron? Pensando a lo largo del desarrollo del pensamiento cómo distintos filósofos abordaron la preocupación por la vida en sociedad o la vida colectiva. Sin embargo, vieron, todas esas reflexiones previas al siglo XIX eran reflexiones propias del campo filosófico. Es decir, estos pensadores no estaban produciendo o no pretendían producir un conocimiento científico de lo social. De hecho, ¿vieron por qué? Porque incluso el propio modo de hacer ciencia, tal como nosotros, ¿vieron? Lo entendemos en la actualidad, también está condicionado por el contexto histórico y es recién a partir del siglo XVII, ¿vieron? En donde se va a conformar lo que nosotros llamamos la ciencia moderna. Razón por la cual uno podría decir de que una de las principales pretensiones, vieron, de estos teóricos fundacionales, es justamente la de poder distinguir a esta ciencia de lo social de otro conjunto de reflexiones que de algún modo se encuentran, obviamente vinculadas, pero que persiguen propósitos y utilizan estrategias completamente diferentes a las que finalmente la sociología va a postular. Entonces van a ver de que una de las grandes pretensiones de los padres fundadores o de estas teorías fundacionales es la de poder distinguir o diferenciar a la sociología de otras disciplinas que habitualmente abordaron la reflexión en torno a la vida colectiva o bien que de alguna manera se vinculan o se asocian justamente porque también trabajan en torno al propio ser humano y fundamentalmente a los condicionamientos de su comportamiento. ¿M? Entonces, uno de los grandes desafíos, vieron, de estos primeros teóricos es justamente plantear la pretensión de que ellos van a estudiar científicamente a la sociedad y no la van a abordar desde una mirada, vamos a decir, puramente filosófica. Al mismo tiempo, vieron, para el momento en donde se está conformando la sociología como disciplina científica, también se están conformando otras disciplinas, tales como la antropología o la psicología. La psicología, vieron, va a ser una disciplina que en algún punto también pretenda ayudarnos a entender el por qué las personas se comportan del modo en el que lo hacen. Y en virtud de eso, nosotros podríamos pensar de que la primera sociología también va a pretender distinguirse, vamos a decir, de la propia psicología. ¿Por qué? Porque los primeros sociólogos no van a estar, vamos a decir, atentos o preocupados por las condiciones de nuestro psiquismo que en algún punto condiciona el comportamiento humano, sino fundamentalmente van a pretender, vieron, dar cuenta de ese comportamiento, pero en su dimensión colectiva o en su dimensión social. Entonces, para poder lograr hacer esto, vieron, para poder lograr distinguir o diferenciar a la sociología de otras disciplinas, lo que van a hacer estos primeros sociólogos
es tratar de pensar, ¿vieron? ¿Cuál es el objeto de conocimiento? Es decir, ¿qué es lo que esta disciplina quiere estudiar? Teniendo en cuenta, vieron que una de las grandes definiciones que nos permite comprender qué es lo que distingue a una disciplina de otra disciplina es justamente la definición de su objeto de conocimiento. Y en ese sentido, vieron, los primeros sociólogos van a tener una definición de objeto que va a ser muy amplia, muy extensa. Incluso uno podría decir, vieron, poco precisa. El objeto de conocimiento en general va a estar, vieron, abocado a definiciones tales como la sociedad o el comportamiento colectivo a nivel general. Y este, vieron, en algún punto también le va a dar como cierta característica a estas primeras teorías sociológicas. Son teorías sociológicas, se dicen, que tienen, si bien pretensión de ser científicas, aún un bajo nivel de cientificidad. La razón, vieron, por las cuales tienen un bajo nivel de cientificidad, justamente se vinculan a estas definiciones poco precisas respecto de su objeto de conocimiento. El otro, ¿vieron? El otro elemento que nos ayuda a distinguir a una disciplina de otra disciplina es justamente el método, ¿vieron? Que pretendemos utilizar para producir la evidencia que nos permita validar o fundamentar los postulados que vamos a ir construyendo en torno a nuestro objeto de conocimiento. Y ahí, vieron, también es interesante pensar de que los primeros sociólogos tuvieron definiciones, podríamos decir, muy amplias o muy generales en torno a la definición del objeto de estudio. Pero también tuvieron definiciones muy amplias y muy generales respecto del método. Es decir, en estos primeros sociólogos no hay estrictamente una reflexión metodológica profunda. Uno podría decir de que todavía no existe, ¿vieron? Una suerte de método sociológico que sea propio de nuestra disciplina. Muchos de ellos lo que van a hacer es, ¿vieron? Adoptar el método científico dominante, que es el método que se ha desarrollado en el campo, ¿vieron? De las ciencias naturales, y en algún punto lo que van a tratar de hacer es de replicarlo a el análisis de los fenómenos sociales. Eso significa entonces de que el llamado método científico, que está fundado, ¿vieron?, en la observación de la realidad, en la posibilidad de poder experimentar con esa realidad, e incluso la de poder contrastar, vamos a decir, una serie de hipótesis, va a ser en algún punto las primeras definiciones metodológicas que van a estar presentes en las teorías fundacionales. También vieron otra de las características asociadas a esta definición, podríamos decir, demasiado amplia y general, tanto del objeto como del método de la sociología, es la utilización, ¿vieron?, de conceptos que no necesariamente sean conceptos puramente sociológicos,
sino más bien muchos de estos pensadores van a utilizar para analizar la sociedad de su época una serie de conceptos que van a provenir de otras disciplinas. Por ejemplo, Augusto Comte, vieron que era un pensador que, en términos estrictos, vieron, él no había estudiado sociología, porque claramente la sociología no existía previa a él. Él había estudiado, vieron, originalmente física, en una famosa institución francesa que se llamaba el Politécnico, de París. Entonces, ¿qué va a hacer Comte? Comte lo que va a hacer es tomar, vieron, ciertos conceptos provenientes justamente del campo de la física y los va a utilizar para poder explicar ciertos aspectos de la sociedad. Entonces ustedes van a ver cuando trabajemos la teoría de Comte que van a aparecer conceptos, vieron que uno dice, pero para, ¿este concepto es un concepto sociológico o es un concepto que proviene de otro campo? Por ejemplo, él va a utilizar los conceptos de estática o de dinámica, que son dos conceptos eminentemente físicos, y los va a aplicar al estudio o al análisis de lo social. Bueno, otro pensador que también pertenece a esta misma etapa, que es de origen inglés, lo tenemos mencionado acá en la presentación, se llama Herbert Spencer, va a ser algo parecido, ¿vieron? Spencer tenía formación previa en el campo de la biología y entonces este autor, ¿vieron? Va a tomar conceptos provenientes de esa disciplina, del campo de la biología, y los va a utilizar para poder estudiar las sociedades de su época. Entonces van a ver de que en la teoría spenceriana aparecen conceptos que son propiamente biológicos. ¿Vieron? Conceptos tales como organismo, órgano, salud, patología, y tantos otros. De hecho, Spencer, vieron, va a ir todavía un poquitito más allá y va a plantear lo que se va a llamar una analogía orgánica. Es decir, va a pensar que las sociedades, si bien no son idénticas a un organismo vivo, funcionan de una manera relativamente parecida. Razón por la cual podríamos, dice Spencer, pensar que las sociedades pueden ser estudiadas y analizadas como si fueran organismos vivos. Bueno, estas características, ¿vieron? De tomar conceptos provenientes de otras disciplinas previamente existentes, es también lo que en algún punto le da a estas primeras teorías un bajo nivel de cientificidad. Es decir, si bien pretenden ser teorías científicas, su nivel de cientificidad todavía es bajo. Y esto significa, vieron, que claramente estamos en un momento de conformación, podríamos decir, de nuestra disciplina. Las definiciones todavía de un recorte de objeto que dé cuenta de una mirada puramente sociológica, la utilización de un método que sea propiamente del campo de la sociología y no provenga de otras disciplinas, e incluso la utilización de tales conceptos, como les mencioné hace un ratito, provocan de que el nivel de cientificidad sea más bien.
Y sin embargo, vieron, a pesar de todo esto, hay claramente una intención, podríamos decir, de estos primeros sociólogos, justamente de poder, ¿vieron? Vamos a decir, profundizar en un abordaje de el estudio de la sociedad que abandone el pensamiento filosófico y se someta, vamos a decir, al estudio científico. Hay una característica adicional importante, ¿vieron? Para resaltar de estas primeras teorías sociológicas, de estos padres fundadores, como los llamamos. Y es, ¿vieron? Tratar de pensar cómo la sociología puede ser una herramienta que permita resolver una serie de problemas que se manifiestan en esa nueva forma de sociedad que se configura en el siglo XIX. Vieron, no sé si Fiere se lo señaló, pero para los contemporáneos del siglo XIX, esa sociedad que se ha configurado es una sociedad que se presenta como en crisis, en donde muchos de los elementos, ¿vieron?, que le daban orden a la sociedad tradicional me refiero, justamente se han visto transformados, se han visto cambiados, y eso provoca, ¿vieron?, que aparezcan una serie de problemáticas y de fenómenos sociales que justamente los primeros sociólogos van a intentar resolver. Hay como una suerte de convicción, ¿vieron? De que la ciencia tiene claramente un carácter instrumental, podríamos decir, y que eso, en algún punto, lo que hace es que producir conocimiento acerca de lo social, en realidad tenga una intención práctica. ¿M? Es decir, producimos conocimiento con la intención de resolver aquellos problemas que la sociedad moderna está atravesando y que básicamente la convierten a una sociedad que está en crisis. ¿Y cómo se resuelve la crisis? Bueno, muchos de estos primeros sociólogos van a entender de que la sociedad puede ser transformada, puede ser cambiada, puede ser reformada. Entonces, muchos de ellos van a pertenecer, ¿vieron?, a lo que se llama la tradición reformista, mediante la cual se va a pensar que la nueva sociología, esta nueva ciencia, puede colaborar en llevar adelante una serie de reformas que permitan alcanzar un nuevo orden social. Entonces fíjense de que hay como una suerte de confianza, ¿no?, en la ciencia, y al mismo tiempo también hay una suerte de pretender mostrar de que el conocimiento científico de lo social es la herramienta pertinente, adecuada, podríamos decir, para poder resolver los problemas de la sociedad de aquella época. Eh, Hay uno de nuestros padres fundadores, que es Augusto Comte, que él
señalaba, vieron, como una suerte de máxima del conocimiento científico que señalaba esta idea, ¿no? Él decía, hay que saber para prever. Y eso en algún punto lo que nos quiere decir es que la sociología sería capaz, vieron, de encontrar una serie de leyes o de principios bajo las cuales los fenómenos sociales se encuentran organizados y que si somos si logramos, ¿vieron? Somos capaces de comprender, de conocer esos principios y leyes, vamos a ser capaces de predecir cómo los fenómenos sociales se van a desarrollar en un futuro de una manera adecuada. Entonces, para Comte, ¿vieron? El conocimiento no es únicamente, vamos a decir, acumular información, sino que es la vía para poder prever situaciones futuras y en tal caso poder modificar mediante esta reforma social eh, aquellos aspectos que resultan problemáticos de nuestra sociedad. ¿M? Fíjense que, insisto, ¿no? Hay una suerte de optimismo en estos primeros pensadores respecto del conocimiento científico y de cómo este conocimiento puede ser una herramienta para poder afectar e influir en el desarrollo de los acontecimientos, ¿vieron? Futuros y fundamentalmente, ¿vieron? Tratar de evitar caer en esa situación de caos, de desorden, de crisis, que para muchos de ellos justamente es un problema que la sociología podría resolver. ¿M? Los padres fundadores son los teóricos que más o menos van a proponer su teoría sociológica desde mediados, finales del siglo XIX y que dentro de los autores tal vez más importantes tenemos a un señor que se llamaba San Simón, el conde de San Simón, un viejo noble, ¿vieron? De la época prerrevolucionaria francesa, que va a ser un pensador muy importante, que va a ejercer una influencia muy notable en el pensamiento de este papá de la sociología, como recién les conté, que era Augusto Comte. Augusto Comte también es un pensador de origen francés y que después vieron, estos primeros pensadores van a ejercer una influencia posterior ¿eh? En la siguiente, vamos a decir, generación de sociólogos. Herbert Spencer es un pensador de origen inglés que tal vez, vieron, ese grado de influencia no va a ser tan notable como el que ejercieron San Simón o Comte, principalmente porque, vieron, en Inglaterra la sociología no va a tener el mismo grado de desarrollo que va a tener en Francia o en Alemania. Tal vez en Inglaterra, vieron, tuvo mayor desarrollo o significación una ciencia que también se está conformando en este mismo momento, que es la antropología. Bien, hasta acá, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Vamos bien, profe. Muy interesante Bueno, el tema, la verdad. buenísimo. Profe, Vamos a avanzar con... Sí, perdón. ¿Alguien me dijo algo? sí, sí, yo. Sí, dime. ¿Cómo Eh, andas? no me quedó claro Sí. cuál es el método que se usa en la sociología. Mira, Eh, en esta primera etapa, eh, nosotros podríamos decir es el método propio de las ciencias naturales,
que se lo adopta o se lo aplica al método sociológico. Vas a ver de que el desarrollo de ese método va a provenir de justamente uno de los aportes más importantes de Augusto Comte, que cuando se ponga a pensar, ¿viste? ¿Cómo debe estudiar esta nueva sociología? Él va a decir que va a tener que estudiar bajo el llamado método positivista. Ese va a ser el nombre que va a recibir. Que en última instancia, ¿viste? El método no consiste en nada distinto a tratar de replicar lo que sería el método propio de las ciencias naturales a el estudio de los fenómenos sociales. ¿M? Sí, El método pero positivista no es un método, viste, que dejó de existir. Incluso en la actualidad, vamos a ver una de las maneras posibles de estudiar la sociología es a partir del enfoque positivista. Pero en Comte todavía no hay esa suerte de, diríamos, reconocimiento de que la sociología puede producir conocimiento científico desde distintos métodos. Para Comte, el único método posible, e incluso, viste, eso sería lo que haría la sociología una verdadera ciencia, es justamente el hecho de que estudia desde el método científico. Ese método científico sería el método positivista. perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a avanzar un poquitito, y vamos a plantear el segundo periodo del desarrollo de la teoría social. Este periodo, vieron, generalmente se lo llama el periodo clásico, o de la sociología clásica. Es un periodo que transcurre entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí van a estar presentes principalmente dos autores, ¿vieron? Que son Emilio Durkheim y Max Weber, que son los pesos pesados de la sociología, ¿vieron? Estos son dos de los grandes autores que van a conformar parte del legado sociológico. Y ahí ustedes tienen señalado, entre paréntesis, a dos pensadores más, que se llaman Carlos Marx y Alexis de Tocqueville. Y acá préstenme atención en esto porque hay que hacer una aclaración bien importante. En términos temporales, la teoría de Carlos Marx y Alexis de Tocqueville en realidad pertenece al periodo anterior, ¿vieron? Porque Carlos Marx y el propio Tocqueville en realidad están ubicados en el siglo XIX. Pero, vieron, muchos manuales de teoría social ubican a estos dos pensadores en el periodo clásico por la importancia de su teoría sociológica y por la vigencia que tiene esta teoría sociológica incluso al día de hoy. Entonces, estrictamente, vieron, si uno sigue la línea temporal, Carlos Marx o Tocqueville son padres fundadores. Sin embargo, su teoría se la considera clásica porque son teorías que, incluso, ¿vieron? A pesar de tener casi 200 años de antigüedad, siguen siendo explicativas de los fenómenos sociales, es decir, son teorías aún vigentes. En cambio, vieron las teorías de los padres fundadores, las que habíamos visto antes, ¿no? Comte, Spencer. En gran medida son teorías que ya se han abandonado, y que han sido reemplazadas por nuevas teorías que explican de un mejor modo los fenómenos sociales. Queda claro, ¿no? Esta aclaración. ¿Por qué?
para que ustedes no confundan la ubicación temporal del autor con relación a, diríamos, la validez de su teoría y la razón por la cual en tal caso consideramos a estos dos autores que son padres fundadores en términos temporales. Vieron, Carlos Marx fue contemporáneo de Comte. Seguro que todos conocen a Carlos Marx, ¿no? Bueno, vieron cuando Augusto Comte estaba publicando su curso de filosofía positiva, Carlos Marx, un par de años después, en 1848, estaba publicando el Manifiesto Comunista. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Son contemporáneos en términos temporales. La diferencia es que la teoría de Comte, ¿vieron? Diríamos, no logró superar el paso del tiempo. Mientras que la teoría marxista es una teoría que incluso al día de hoy puede ser utilizada de manera adecuada para poder explicar ciertos aspectos del mundo social. Y por esa razón se los consideran autores clásicos. ¿Cuáles son las características de estos autores clásicos? Bueno, en principio, vieron, la sociología ya se encuentra consolidada como una disciplina científica. Esto significa de que, vieron, ya no tiene el desafío que tenían los padres fundadores de conformarse como una disciplina que fuera reconocida por los demás. Ya para el periodo clásico, la sociología va a ser una disciplina que encuentre, vieron, un reconocimiento que se va a traducir, vieron, Eh, en varias, diríamos, en varias vías. En principio, vieron, la sociología va a conseguir lo que se llama estatus académico. Va a empezar a ser estudiada. ¿Vieron como ahora nosotros estamos estudiando teoría social o sociología en la universidad? Bueno, la sociología va a empezar a ser estudiada en las universidades. Entonces vamos a empezar a tener, ¿vieron? Primeros sociólogos que sean sociólogos básicamente porque estudiaron la carrera de sociología, la disciplina. ¿Vieron? Por ejemplo, Emilio Durkheim, ¿vieron? Él no es sociólogo de formación, Durkheim estudió en realidad Derecho, pero Durkheim va a fundar la primera carrera de sociología en Francia. Lo propio va a ser Weber en Alemania, por ejemplo. Entonces, se empieza, ¿vieron?, a enseñar sociología en la universidad. Y también se van a empezar a conformar toda una serie de publicaciones, ¿vieron?, académicas que van a ser utilizadas para divulgar las investigaciones sociológicas. Entonces, no solamente la sociología adquiere estatus académico, sino que al mismo tiempo encuentra vías de divulgación a través de publicaciones o revistas especializadas. Entonces, no solamente los sociólogos van a publicar sus libros, sino que también estas revistas científicas le van a permitir compartir los resultados de sus investigaciones. Por ejemplo, Durkheim, vieron, va a ser el fundador de una famosísima revista de sociología que incluso existe hasta la actualidad, que se llaman los Anales Sociológicos. Una revista, vieron, que en la actualidad tiene un enorme prestigio y que Durkheim va a ser uno de los responsables de conformarla. Pero la consolidación también de la sociología, muchachos, va a provenir
de otra cuestión tal vez incluso más importante, que es que si las teorías fundacionales tenían un bajo nivel de cientificidad, las teorías clásicas tienen un alto nivel de cientificidad. ¿Y por qué razón tienen un alto nivel de cientificidad? Bueno, fundamentalmente porque a partir del periodo clásico, la mayoría de estos pensadores van a proponer definiciones del objeto de estudio de la sociología que sean mucho más precisas. Vieron, yo les conté hace un ratito de que las definiciones del objeto de conocimiento sociológico en el periodo fundacional eran demasiado amplias y específicas, ¿no? Bueno, a diferencia de eso, vamos a ver de que desde sus distintas perspectivas, cada uno de estos pensadores va a proponer que la sociología va a estudiar un objeto de estudio, claro, definido, diferente a cualquier otro objeto de conocimiento que sea abordado por otra ciencia social. En ese sentido, lo que podríamos decir es que lo que hacen los autores clásicos es delimitar con claridad y con precisión un objeto de estudio sociológico. Vamos a ver de que eso va a ir siendo diferente, ¿vieron? Según la perspectiva teórica de cada pensador, pero en última instancia, cada uno de ellos va a postular ¿m? Un objeto claramente definido. Por ejemplo, Durkheim, ¿vieron? Cuando se ponga a pensar qué es lo que estudia la sociología y cuál es la razón por la cual la sociología es distinta a cualquier otra disciplina, él va a decir, bueno, la sociología es la ciencia de los hechos sociales. Y entonces ahí, ¿vieron? Va a definir con claridad qué entendemos por un hecho social. Y obviamente si nosotros entendemos qué es un hecho social, con claridad, con precisión, vamos a poder decir que cuando estudiemos los hechos sociales, vamos a estar haciendo sociología. Algo parecido va a suceder con el método. ¿Se acuerdan que les conté hace un ratito que los primeros sociólogos tenían definiciones metodológicas muy generales? Es decir, en la primera sociología no hay estrictamente una reflexión metodológica que nos permita reconocer un método propio de esta disciplina. Bueno, estos sociólogos clásicos van a dedicar parte de su reflexión, de su trabajo académico y científico, a tratar de establecer con claridad cómo se investiga, cómo se produce conocimiento en el campo de la sociología. Entonces ellos lo que van a hacer es postular, proponer un método sociológico, que nuevamente, ¿vieron? No va a ser estrictamente el mismo según el autor. Por ejemplo, Emilio Durkheim, ¿vieron? Se va a basar en el enfoque comtiano y lo que va a hacer es establecer un conjunto de reglas claras para poder abordar el estudio de los hechos sociales desde el enfoque positivista. Pero a diferencia, vieron, de lo que decía Comte, en donde básicamente Comte nos decía, bueno, la sociología tiene que estudiar
basándose en el método científico de la observación, de la experimentación, de la contrastación hipotética. No, vieron, Durkheim va a ser mucho más específico. Le va a ofrecer al sociólogo una serie de reglas que debe seguir rigurosamente para poder abordar el estudio de lo social. ¿M? Entonces, fíjense que esto es lo que le da a nuestra disciplina en el periodo clásico justamente su condición de tener un mayor nivel de cientificidad. El mayor nivel de cientificidad está dado ¿por qué? Porque los sociólogos clásicos van a postular un objeto de estudio bien claro y delimitado, van a proponer un método sociológico, ¿vieron? Claramente definido, y también, ¿vieron? Como consecuencia de todo esto, van a empezar a aparecer una serie de conceptos que son puramente sociológicos. ¿M? Es decir, que son conceptos propios de nuestra disciplina, que los sociólogos ya van a dejar, vieron, de tomar prestado de otras ciencias y que van a empezar a formar parte del aparato conceptual de esta nueva ciencia de lo social. ¿M? Entonces, van a aparecer conceptos, ¿vieron? El hecho social, la acción social, la dominación, las instituciones. Son todos conceptos, ¿vieron? Nosotros más adelante los vamos a ir aprendiendo juntos, ¿m? Pero en última instancia son todos conceptos que nosotros solamente podemos encontrar en el campo de la sociología. Es decir, que no van a estar presentes en otros campos disciplinares. Bueno, el hecho de que tengamos ya un método propiamente sociológico, una delimitación de nuestro objeto de conocimiento claramente establecida, definida, y una parte conceptual que sea propio, bueno, todo eso es lo que va a hacer que el nivel de cientificidad de esta disciplina eh, crezca, aumente de manera notable. Y en algún punto todo eso se va a traducir justamente en esta consolidación de la sociología como disciplina. Básicamente la sociología, vieron, ya no va a tener que, diríamos, pretender todo el tiempo diferenciarse de otras ciencias sociales, sino que ya va a quedar claro, ¿vieron? Cuál es el enfoque sociológico y en última instancia lo específico de nuestra manera de pensar en torno al mundo social. Bueno, los grandes pensadores del periodo clásico, ya les conté, un pensador de origen francés, Emilio Durkheim, que va a recuperar mucho de los aportes, vieron, de los padres fundadores, porque obviamente en la teoría sociológica de Durkheim se va a lograr advertir la influencia tanto de Comte como del propio Spencer. Max Weber, pensador de origen alemán, muy importante porque él incluso va a proponer un enfoque alternativo al enfoque positivista más dominante en el campo de la sociología. Y vieron de estos pensadores que no necesariamente temporalmente son clásicos, pero que sí son muy importantes, tenemos que mencionar sin lugar a dudas a Carlos Marx. Un pensador también de origen alemán, en términos temporales anterior a Weber,
pero vieron que su aporte al campo de la reflexión sociológica va a ser muy, muy notable, porque de alguna manera también lo que va a ofrecer es un enfoque alternativo o distinto al enfoque que había propuesto originalmente el positivismo de Comte. Esto lo vamos a trabajar después con mayor detalle, ¿vieron? Pero la teoría marxista es una teoría que de algún modo lo que vincula es la pretensión del conocimiento científico con la pretensión política de transformar una sociedad que, desde la interpretación marxista, se considera es injusta, desigual, y que justamente es el conocimiento sociológico el que nos va a permitir entender las razones de esa desigualdad y finalmente cómo poder transformar ese orden social en un orden justo. ¿M? Bien, hasta acá muchachos, ¿cómo vamos? Ujú. Bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, buenísimo. Avanzamos en el siguiente periodo. ¿M? Este periodo, ¿vieron? Se lo conoce como el periodo de la institucionalización. ¿M? El periodo de la institucionalización es el periodo, ¿vieron? En donde el conocimiento sociológico ya está ampliamente extendido. Es el periodo que transcurre hacia mediados del siglo XX, en donde vamos a encontrar básicamente algo, vieron, bien distinto a lo que podíamos reconocer en el periodo anterior, que es que la sociología ahora es una disciplina a nivel, vamos a decir, global. ¿M? Todos los pensadores vieron de los periodos anteriores, no sé si se dieron cuenta, son pensadores europeos, franceses, alemanes, ingleses. Bueno, es a partir del periodo de la institucionalización en donde la sociología va a empezar a tener un notable desarrollo en Estados Unidos primero y en el resto de América después. La sociología, vieron, va a llegar a América con una clara influencia de los pensadores franceses y alemanes, y al mismo tiempo vieron cómo esa sociología va a ser recibida, vamos a decir, en Estados Unidos, va a tener verdaderamente un notable desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque para mediados del siglo XX, Estados Unidos también ocupa, ¿vieron? Una suerte de posición dominante a nivel global. El periodo de la institucionalización también coincide con el periodo en el cual, paradójicamente, a pesar de que la sociología se originó en Europa, va a ser la sociología americana y principalmente la norteamericana la que empieza a tener mucha mayor, diríamos, relevancia que la sociología europea. ¿M? Lo cual no significa, obviamente, muchachos, de que no existan, ¿vieron? Notables y reconocidos sociólogos europeos, pero sí, ¿m? Vamos a ver de que los pensadores más importantes van a formar parte de la escuela norteamericana de sociología. Ahí tenemos mencionados algunos de ellos.
mm, George Mead, sociólogo, que también va a sentar las bases de una disciplina prima de la sociología que se llama la psicología social. Y de los otros dos, probablemente el más importante de todos sea el que tenemos allí, que es Talcott Parsons. ¿Vieron? Parsons va a ser un sociólogo de origen norteamericano que va a tener un enorme, enorme impacto, a nivel global. Su discípulo, un señor que se llamaba Robert Merton, también, va a tener un notable reconocimiento. Por el otro lado, también hay pensadores europeos, ahí tenemos mencionados algunos de los muchos, ¿vieron? Que van a seguir desarrollando, el campo de estudio de la sociología, en este caso en Europa. El periodo de la institucionalización, muchachos, también coincide con un periodo de especialización. ¿Qué significa eso? Significa, vieron, que en los periodos anteriores siempre se había estudiado la sociología como un saber abarcativo de todo lo que implica la vida colectiva o la vida social. A partir de este periodo, vieron, van a aparecer especialidades dentro del campo de la sociología, lo que se llaman las sociologías especiales. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa básicamente, que van a empezar a aparecer teorías explicativas que pretendan abordar áreas específicas de la vida colectiva. Y que ya no se desarrollan, vieron, teorías generales o grandes teorías para la explicación, del mundo social, sino que al mismo tiempo que se desarrollan tales teorías, también se empiezan a desarrollar teorías que abordan cierto aspecto del mundo social. Entonces, vieron, va a aparecer, por ejemplo, la sociología económica, la sociología jurídica, la sociología de la educación, la sociología del deporte, la sociología de la moda, y así sucesivamente. Es decir, se van a empezar a abordar estudios mucho más especializados que van a dar origen a lo que llaman subdisciplinas o especializaciones del campo de la sociología. Yo, por ejemplo, me especializo, vieron, en el estudio de un tipo, de sociología particular que se llama sociología de la religión. Entonces, en mi especialidad, yo me dedico a estudiar la religión como un fenómeno sociológico. Y entonces tengo un montón de otros colegas que trabajan en el mismo campo y mediante nuestras investigaciones lo que vamos conformando son un conjunto de teorías específicas, sustantivas, que están diseñadas para explicar justamente ese fenómeno particular. Obviamente van a seguir habiendo grandes teóricos, vieron, que pretendan elaborar teorías más amplias y generales, ¿no? El propio Parsons, van a ver, propone una gran teoría que nos permite comprender la generalidad del mundo social. Pero tal vez, vieron, lo que resulta más propio, más específico, de este periodo de institucionalización es justamente el surgimiento de teorías, específicas que pretenden responder
a estas problemáticas concretas. Y ahí aparece otra característica propia del periodo de la institucionalización, en donde es interesante pensar, vieron que hay, vamos a decir, una pretensión de que la sociología pueda resolver problemas concretos que las sociedades de aquella época, es decir, de principios, mediados del siglo XX, estaban atravesando. Vieron, hay una pretensión de que la sociología se convierta en un saber experto. E incluso como la sociología ya es reconocida claramente como una disciplina, muchas veces se van a recurrir a los sociólogos como expertos que puedan, ¿vieron?, ofrecer soluciones a problemas cotidianos que las sociedades atraviesan. Esto va a ser especialmente notable, vieron, en el campo de la sociología norteamericana. Cuando la sociología llega, vieron, a Estados Unidos, proveniente de Europa, ¿no? Muchos pensadores norteamericanos se van a estudiar a Europa, entran en contacto con los pensadores europeos y luego regresan, ¿no?, a Estados Unidos. Lo que vamos a ver es que hay una serie de problemas, vieron, que esa sociedad norteamericana de principios del siglo XX está atravesando. Problemas, vieron, que tienen que ver con situaciones históricas concretas de cómo la sociedad norteamericana se vio afectada, ¿no?, por una serie de procesos, procesos migratorios masivos, que obviamente generaban, vieron, la problemática de cómo integrar a esas poblaciones migrantes a la sociedad local, un notable proceso de desarrollo económico que trajo aparejado, vieron, el crecimiento de las ciudades y de una serie de problemáticas, vieron, vinculadas con la vida urbana, como puede ser, por ejemplo, el aumento de la delincuencia, las problemáticas vinculadas justamente con la integración, podríamos decir, de los ciudadanos en las grandes ciudades. Es decir, la sociedad norteamericana está atravesando, como podríamos decir, problemas. Y en vez, vieron, de que el poder político resuelva esos problemas así de primera mano, lo que va a advertirse es que se va a recurrir a la sociología justamente como, vamos a decir algo así, como aquel tipo de conocimiento que puede ofrecernos pautas concretas para poder resolver esas problemáticas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la problemática de la delincuencia, bueno, no es que voy a tomar desde el poder político una política de seguridad sin antes, primero, recurrir a la sociología para que me pueda explicar con mayor claridad por qué, cómo, quiénes desarrollan este tipo de comportamientos delictivos y en tal caso, gracias a ese mejor entendimiento de lo que está sucediendo, poder proponer políticas, ¿vieron?, de intervención concretas. No porque tales políticas las proponga o las lleve a cabo, vamos a decir, los sociólogos, pero sí porque esas políticas van a estar, vamos a decir, alimentadas por el saber sociológico que va a ser, ¿vieron?,
el saber experto, es decir, bueno, yo tengo que resolver una problemática en torno a los procesos migratorios. ¿Quiénes son los que más saben sobre esto? Bueno, y ahí es donde vieron, va a aparecer la sociología como diciendo, para, yo soy una disciplina que puede brindarte mucha información para poder resolver esta problemática concreta. ¿M? En ese sentido es interesante, ¿vieron? Porque claramente este proceso de institucionalización, tal como lo estamos pensando, en algún punto lo que también nos está diciendo es que la sociología ya está plenamente reconocida, ¿vieron? Como una disciplina y justamente ese amplio reconocimiento es el que la conforma como un saber experto. ¿M? Hasta acá, muchachos, ¿cómo vamos? Bien, Bien, profe. profe. ¿Todo bien? Bueno, buenísimo. Avanzamos entonces un poquitito más y vamos a plantear el último periodo de la teorización sociológica, que se lo conoce con el periodo o con el nombre de periodo contemporáneo. ¿M? Este es el que se da ya a partir, ¿vieron?, de la segunda mitad del siglo XX. ¿M? Y en donde van a aparecer, vamos a decir nuevamente, ¿no? Una serie de pensadores. ¿M? Muchos de ellos vieron nuevamente de origen europeo, otros de origen norteamericano, hay una mayor diversidad. ¿M? Podemos encontrar pensadores tales como eh, Herbert Marcuse, de la llamada Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, o Erving Goffman, por ejemplo, un pensador de origen canadiense, pero que desarrolla su mayor actividad en Estados Unidos. El periodo, ¿vieron?, de la etapa contemporánea va a estar caracterizado fundamentalmente por dos cuestiones. Por un lado, por una recuperación crítica, vamos a decir, de los aportes de algunas de las teorías fundacionales. ¿M? Y principalmente vieron de los aportes de la teoría marxista. ¿M? El marxismo va a tener, cuando trabajemos el marxismo, ustedes se van a dar cuenta, una notable influencia en su época. Ese marxismo después vieron va a entrar como en una suerte de declinación, podríamos decir, no en términos estrictamente políticos, pero sí tal vez en términos más académicos. Y es justamente en este periodo contemporáneo en donde nosotros vamos a ver de que hay una recuperación y una renovación de esas teorías críticas, principalmente de enfoque marxista. Y ahí mucho va a tener que ver justamente la llamada Escuela de Frankfurt para poder renovar el marxismo, principalmente a la luz, vieron, de los hechos históricos. Que se fueron dando a lo largo del tiempo, desde el desarrollo del marxismo, en donde muchos vieron de las propuestas que en teoría se postulaban, en la realidad concreta no se dieron del modo en el cual se pensaban, y que justamente los teóricos críticos van a tratar de pensar si ese marxismo efectivamente ofrece herramientas adecuadas para poder pensar un cambio social que sea, vieron, vamos a decir, exitoso y que no necesariamente nos conduzca eh, tal vez a esas experiencias fracasadas, vieron, de programas políticos que, inspirados por el marxismo, tal vez no dieron los resultados esperados. En el campo, vieron, de la sociología norteamericana,
va a haber un especial interés por abordar lo que se llama la microsociología. Es decir, la sociología tiene distintos niveles de análisis. Y en general, en las etapas anteriores se ha privilegiado lo que se llama el análisis macrosociológico, es decir, el análisis, ¿vieron?, de las grandes estructuras sociales. El análisis, podríamos decir, de las sociedades. No obstante, en este último periodo, que es el periodo contemporáneo, vamos a lograr advertir que hay como una suerte de preocupación por tratar de pensar una dimensión de análisis mucho más pequeñita que tiene que ver con el desarrollo, ¿vieron?, de los procesos interactivos, con el desarrollo de los grupos sociales. Entonces, muchas de las teorías sociológicas desarrolladas en este último periodo están más abocadas al estudio de fenómenos sociales más pequeñitos que nos permita en algún punto comprender con mayor claridad el desarrollo de nuestra vida contemporánea, de nuestra vida cotidiana. Y finalmente vamos a ver de que también en este periodo hay como una suerte de mayor vinculación de la sociología con otras disciplinas en donde los sociólogos, vieron, van a justamente tomar elementos de estas otras disciplinas para el desarrollo de su propia teoría sociológica. Entonces vamos a ver que disciplinas tales como el análisis del discurso, la antropología cultural, la propia psicología y el psicoanálisis van a ser aportes muy importantes para el desarrollo de una sociología que, vieron, ya de alguna manera está eh, claramente consolidada y que de algún modo se anima, vamos a decir, a introducir en su propio desarrollo los aportes de otros campos disciplinares. Esa intención, vieron, de poder de alguna manera integrar los distintos saberes, va a perseguir obviamente también la intención de tener una comprensión más compleja y sofisticada ¿eh? de los fenómenos sociales. Entonces, lejos, vieron, de quitarle especificidad al estudio de los fenómenos desde la mirada sociológica, se va a pensar de que esta integración o estos vínculos eh, con otras disciplinas va a enriquecer el análisis sociológico. Muy bien. Muchachos, cuéntenme dudas, preguntas que tengan para hacerme. Profe, el método científico que, que se usaron en las últimas dos etapas es el mismo que en la etapa eh, de en la etapa clásica, el empírico positivo, ¿no? En Siguió. realidad vas a ver que desde la etapa clásica en adelante Sí. van a empezar a aparecer lo que se llama la pluralidad metodológica. Es decir, no va a haber un único método sociológico, sino que van a haber muchos métodos sociológicos. Van a haber distintos enfoques metodológicos y esa es la realidad de nuestra sociología actual. Es decir, en nuestra sociología nosotros no estudiamos únicamente desde un enfoque metodológico, sino que existen muchos métodos y en tal caso los distintos pensadores van a adoptar
métodos distintos, lo cual, viste, le da a la sociología una característica, un atributo particular, ¿no? La sociología es plurimetodológica. Eso significa de que mm, puede utilizar distintos métodos para poder estudiar los fenómenos sociales. Perfecto. Ahí está. Gracias. Buenísimo. En la clase próxima, justamente lo que vamos a hacer es, antes de empezar, ¿vieron?, a desarrollar las teorías de los distintos autores, nos vamos a concentrar específicamente en la cuestión metodológica. Y lo que vamos a plantear es justamente cuáles son los principales métodos sociológicos, pero en términos de enfoque, es decir, cuáles son los distintos enfoques metodológicos de los cuales nos podemos valer para estudiar sociología. Y ahí se van a dar cuenta de que no hay en realidad un método que sea mejor que el otro, sino que son distintas maneras posibles de producir conocimiento. En el campo actual de nuestra sociología, los métodos, todos estos métodos se encuentran, vamos a decir, vigentes. Obviamente hay ciertos sociólogos que privilegian o prefieren un enfoque, hay otros que prefieren un enfoque distinto. Pero no porque uno sea mejor que el otro, sino porque básicamente la disciplina, nuestra disciplina, se dice es multiparadigmática, es decir, tiene distintos enfoques epistemológicos con los cuales podemos producir ciencia. Eso es lo que vamos a allá a trabajar en la reunión próxima. ¿Mm? Perfecto. ¿Qué otra duda o pregunta tienen, mis queridos? ¿Ninguna? ¿Quedó todo claro? Bueno, Sí, sí. buenísimo. Bueno, mis queridos, vamos a dejar acá entonces, así la clase que viene con Fiore seguramente van a ver esto que les contaba, los distintos enfoques, y a partir de ahora, ¿vieron? Todas las próximas clases lo que vamos a hacer es ir tomando justamente algunas de las principales teorías sociológicas, siguiendo un poco esta periodización que les propuse. Vamos a empezar por los fundadores y vamos a llegar finalmente a los teóricos contemporáneos. Vamos a tener que hacer una selección, ¿vieron? Porque hay muchos pensadores, no tenemos tanto tiempo, entonces vamos a elegir a los más significativos de cada etapa para que podamos ir viendo cómo se va desarrollando la teoría sociológica a lo largo de su desarrollo. Eso también vamos a empezar a hacerlo ya la próxima semana. Bueno, mis queridos, espero que tengan linda semana, ¿eh? Cuídense mucho, y nos vemos el miércoles próximo. Muchas gracias, Bueno, profe, que Gracias. tenga buen Chao. día.